el propósito que para los que somos salvos, el crecimiento, para la gloria del Señor, y para los que aún no son salvos, para salvación. Hemos tomado las enseñanzas del libro de Efesios desde un comienzo hasta el capítulo 5, que lo tomaremos hoy en el verso 21 al 33. Las enseñanzas son las siguientes: bendiciones espirituales en el Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos del libro de Efesios, del capítulo 1, verso 1 al 14. El segundo mensaje fue el espíritu de sabiduría y de revelación, y lo tomamos del verso 1, del capítulo 1 al verso 15 al 23. Tercer mensaje, salvos por gracia. Lo tomamos del capítulo 2, del verso 1 al 10. El cuarto mensaje lo tomamos del capítulo 2, verso 11 al 22, y hablaba de reconciliación por medio de la cruz. El quinto mensaje lo tomamos en el capítulo 3, verso 1 al 13, ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y el sexto mensaje lo tomamos en el capítulo 3, verso 14 al 21, y nos hablaba del amor que excede a todo conocimiento. El séptimo mensaje, el mensaje número 7, lo tomamos en el capítulo 4, verso 1 al 16, y nos hablaba la unidad del Espíritu Santo. El mensaje número 8 lo tomamos en el capítulo 4, verso 17 al 32, y nos hablaba la nueva vida en Cristo. Y el noveno mensaje, la vez anterior, la semana antepasada, lo tomamos en el capítulo 5, del verso 1 al 20. Andad como hijos de la luz. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no andará en tinieblas. Andando en luz, hoy vamos a tomar el capítulo 5, versos 21 al 33, en la carta de Efesios, no nos olvidemos, y el mensaje será un mensaje de amor y sumisión, la relación matrimonial. Para ello tomaremos la palabra y nos iremos, por cierto, al verso 21. Dice, cuando más a la luz, porque todavía estoy medio cegadón: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Saben que comenzamos bien si es que en nuestro corazón está la obediencia y el entendimiento con respecto al temor de Dios. La palabra nos enseña que el temor de Dios o el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Esta sabiduría bendita, no sabiduría del mundo, sino sabiduría de entender su palabra para alcanzar esta salvación tan grande. El verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para mí no es fácil tomar este mensaje. El Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe porque yo también fui casado. Hoy viudo. Y a Dios gracias, mi esposa en el cielo. Y no tenía conocimiento, por así decirlo, y no hice lo que la palabra nos enseña como hombre. Quiero decir esto porque de ninguna manera me voy a poner como ejemplo. Quizá si el Señor permitiera que volviera a casarme, pudiera tener en mente y en mi corazón esta bendita palabra para llevarla a la práctica. Es eso lo interesante. No solamente esta palabra de hoy, sino toda la palabra de Dios nos invita a que haya un cambio en nosotros. Dice la palabra que el que comenzó la obra la perfeccionará. Yo, con cuidado voy a decir esto, me siento un poco más perfeccionado desde el primer día que me convertí al Señor, o que el Señor tuvo misericordia y fui convertido al Señor. Pero lo digo con cuidado, porque cuando viene la prueba, en muchas ocasiones falla. Esta carrera que hemos iniciado como hijos de Dios está trazada por el Señor Jesucristo y nos conduce al Padre, nos conduce al cielo, donde tenemos morada ya reservada para cada uno de nosotros y donde está escrito en el libro de la vida nuestro nombre. Pero es una carrera y la palabra nos enseña con respecto a la carrera que nos despojemos del peso que nos asedia. Y ese peso que nos asedia es el pecado. Nosotros que somos convertidos al Señor, yo que soy convertido al Señor, que soy hijo del Señor, porque así la palabra me ha enseñado, corro esta carrera. Y en muchos momentos siento el peso que me asedia del pecado, en mi corazón, en mi pensamiento,
como dicen algunos hermanos, otra cosa es comunicar. Esta palabra que vamos a escudriñar hoy creo que en estos tiempos los matrimonios ya no están siendo reales, como la palabra de Dios nos enseña, sino que se juntan y que conviven y que son parejas. También tengo experiencia en esto, todos mis hijos, excepto una que se casó, viven y conviven. No es la idea que está organizando a nadie con esto, pero es una realidad del mundo hoy día. Y otras cosas que también son realidad del mundo hoy día, que no me quiero meter en esto para no complicar el mensaje. Más vamos al mensaje para que podamos juntos escudriñar y entender en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que quiere Dios para mí. Y así cada uno de nosotros podremos entender y decir qué es lo que quiere Dios para mí. Con respecto a esto, al matrimonio. A veces los hombres pecamos de machistas, a veces las mujeres pecan de feminismo. Pero la palabra de Dios no habla ni del machismo ni del feminismo, sino que habla de una línea espiritual, de una línea celestial, de una línea de un modelo de Dios para el hombre y la mujer. Vamos a ir entonces al verso 21, capítulo 5, verso 21. Vamos a ir tratando de analizar cada versículo. Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Los creyentes deben someterse unos a otros en el temor de Dios y vivir en armonía y respeto. Y los no creyentes, los que aún no son creyentes, primeramente deben ser salvos. Porque si bien es cierto, los creyentes podemos someternos a la palabra de Dios, no es por nuestros méritos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia, ni por nada del hombre, porque todo es vanidad, sino es por la bendita guía del Espíritu. El creyente tiene al Espíritu Santo que lo guía, que lo redarguye y que le da las capacidades que el creyente necesita para entender la palabra. Señor Jesús es la luz del mundo. Y buscamos conforme al Señor Jesucristo, tenemos luz. Y podemos entender la palabra. Y podemos obedecer la palabra. Pero el que no es creyente tiene que dar primeramente este primer paso. Porque dando este primer paso, comienza a ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía en entendimiento y también en la realidad. En llevarlo, la enseñanza, a que sea práctico. Señor, guíe e ilumine nuestros corazones. Luego vamos a tomar del verso 22 al 24, que nos expresa un mismo sentimiento. Del verso 22 al 24, la palabra dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Eso dice la palabra de Dios.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por cierto que en estos tiempos es difícil entender esto, pero esta palabra de Dios es cierta y de verdad. El que la entiende, el que la obedece, va a tener un muy buen resultado. El que no la entiende y el que no la obedece, desgraciadamente va a seguir en lo mismo. Del verso 22 al 24 podemos resumir: los esposos deben amar a su esposa. Este amar a su esposa no es cualquier amar, porque hay hombres en el mundo, incluido yo en aquellos tiempos, y yo amo a mi mujer y amo a mis hijos. Pero cuando somos del mundo, amamos y desgraciadamente amando o diciendo que amamos hacemos daño. Y la palabra ahí en Efesios capítulo 13 nos habla que el amor no hace daño, que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Entonces, este amor, los esposos deben de amar a su esposa. Este amor es aún más grande porque dice, como Cristo amó a la iglesia. Y ya sabemos, ya seamos convertidos o inconversos, quién es Cristo, qué hizo Cristo por el mundo. ¿Cierto que lo sabemos? Entonces, como Cristo amó a la iglesia. Nos queda la vara súper alta. Dios de la capacidad, el conocimiento y el tesón a todos los hombres que acá tienen esta responsabilidad de amar a su mujer, a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe someterse a su esposo como al Señor. Este someterse es una obediencia, es entender que Dios tiene este orden. Primero el Señor, primero Dios, puede ser el Señor, después el hombre. Y la mujer no es un tema que la mujer sea inferior de ninguna manera. Es un orden establecido por Dios con el objeto de lograr una vida en Cristo, en armonía, en amor y en buena voluntad, para buenas cosas. Y la esposa debe someterse a su esposo como al Señor. El esposo debe someterse al Señor Jesús. La iglesia debe someterse al Señor Jesús. Ahora tomaremos los versos 25 al 27. 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ven? Esta es la explicación que estaba tratando de dar yo, más clarita en la palabra de Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A veces uno habla y expresa, y cuando lee la palabra se da cuenta que no hace falta hablar tanto, porque la palabra es tan clara, tan santa, tan llena de sabiduría y de buena voluntad, que aquí expresa
claramente el propósito de Dios y de esta palabra para los maridos y para las esposas. Hay un proceso ahí que cuesta muchísimo, por lo menos en mi experiencia. El ejemplo de todo esto es el Señor Jesús, tanto para los maridos como para las esposas. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, vino al mundo y nació de una virgen engendrado por el Espíritu Santo. Él siendo Dios, siendo su estrado en los cielos, bajó a la tierra y a las partes más profundas de la tierra, en obediencia al Padre, en mansedumbre y en humildad. ¿Por qué digo esto? Porque es eso lo que necesitamos, amados hermanos, hermanas, amadas. Porque sin mansedumbre, sin humildad erramos. Porque hoy está muy fuerte estos espíritus de revancha, de rabia, de mala intención, de guerra. Y erramos. ¿Por qué lo digo? Yo siempre tengo cuidado de tomar la palabra porque de ninguna manera leyendo la palabra me voy a poner como ejemplo. Porque yo estoy cierto que el que comenzó la obra la está perfeccionando. Hasta aquel día cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, que podamos ascender a las nubes y ya seremos transformados de un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, semejante al del Señor, sin pecado. Ahí seremos perfectos. Pero hoy aún, siendo salvos, no somos perfectos, porque estamos en este cuerpo, y este cuerpo tiene el germen del pecado que heredamos de Adán y Eva por su desobediencia, inclinados al pecado. Pero insisto, la palabra me ha dicho que el que comenzó la obra la terminará. De eso estoy seguro porque es por fe. Y la palabra me dice, y repito, que el que comenzó la obra la perfeccionará. Y yo siento eso también. Quiero decirlo humildemente. Pero siento que el Señor, del tiempo que me convertí hasta ahora, me ha ido perfeccionando. Pero no me jacto. ¿Por qué no me jacto? Hoy día conversaba con una hermana en la cocina y le decía, hermana, yo a veces digo, oh, voy parejito, soy manso, soy humilde. Me he portado así, tengo amor por mi prójimo, amo a mi Dios por sobre todas las cosas. Y de repente viene una prueba y no soy capaz de pasarla. Y reviento, y salta el viejo hombre. Entonces, esta carrera es cuidadosa. No es una carrera cualquiera, es una carrera para llegar a la meta con mucho cuidado, despojándonos del peso que nos asedia. Tomaremos los versos 25 al 27. Eso es el que estábamos tomando, ¿verdad? Sí, de los versos 25 al 27. Entonces ahora damos vuelta a la hoja y tomaremos los versos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. Repito, porque lo leí mal. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tengo tanto miedo de decir lo que voy a decir porque tengo miedo de errar. Yo fui inconverso 52 años de mi vida y anduve en el camino ancho, en deleite. Como la mayoría de los hombres, había un instinto ahí, erróneo, por cierto, de tener más de una mujer. Yo sentía que amaba, que amo, sí amo. Ya dije ya que en Efesios, en el libro de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 13, el amor no hace daño. Por lo tanto, hacía daño. Y fíjense que el diablo se ríe acá delante de uno cuando uno dice, hice daño a los que yo más quería. Y a mí mismo. Es importante, yo digo estas cosas. A veces estoy criticado porque lo digo, que no se trata de mi vida, se trata de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios. Pero uno puede poner como ejemplo estas cosas. El amor no hace daño. El amor es servicial. El Señor Jesucristo es la muestra más grande de amor para con los seres humanos. Él es nuestro ejemplo. Si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, no vamos a errar cuando digamos amamos al hermano. Estamos enviados a amar. Y la palabra dice los dos más grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. No hay lugar para la idolatría. Cuidado, que la idolatría está a la mano. Que no a confiar en el Señor. Que a veces amamos más los billetes que al Señor. No, no podemos ser idólatras. El mundo es idólatra. No me gusta hablar de otras religiones, no me gusta hablar, pero hay idolatría en esas religiones. La palabra es clara en decir que amarás a tu Dios con todo tu corazón, o sea, no hay lugar para amar ni a plata, ni a ninguna otra cosa más que a Dios. Ahora, es importante entender, si amamos a Dios, los demás vienen por añadidura. No nos va a faltar. Yo de que soy convertido puedo decir, hasta este momento Dios ha sido fiel conmigo. Desde que me convertí en él. Y antes también, pero me salgo del contexto. Pero lo digo porque es importante que la Biblia viene diciendo y hablando de amor desde la tapa, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis. La Biblia nos habla del amor. Por amor somos salvos. Fíjense que el primer paso dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre ni mujer que no haya pecado. Y Dios por amor, no es que dice la palabra que el amor de Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me quedé corto con el tiempo, ya estoy pasado el 5. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que haya quedado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y les voy a dejar la inquietud. Lea la Biblia, pero lea también el libro de Efesios. Hay riquezas maravillosas en el libro de Efesios, de principio a fin. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido en esta obra. También, Señor, pedimos perdón, Señor, porque también erramos, aún estando aquí arriba, Señor, erramos,
y nos vamos por la emoción, Señor, y sabemos que nadie es salvo por emoción, Señor. La única forma de ser salvo, Señor bendito, es reconociendo al Señor Jesús como Señor y Salvador. Reconociendo nuestro estado de pecado, Señor, y pidiendo perdón al Dios poderoso, Padre amado, para ser salvo. No hay otro camino. El camino está trazado y es un único camino, Padre amado, el trazado por tu Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú has permitido un mensaje, porque tú has guiado con tu Espíritu, porque has mostrado tu luz, porque hemos escudriñado tu bendita palabra, Padre amado. Déjanos, Señor, la inquietud en nuestras mentes, en nuestros corazones, de seguir escudriñando tu palabra para que en ella encontremos esto tan bendito de tu propósito para con el hombre y la mujer. Te damos gracias, Padre, y nos encomendamos a ti en el nombre bendito y poderoso de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo.